O sea, ahorita hiciéramos como una reflexión de qué es todo esto. Estamos en una dimensión que no sabemos de qué se trata, no sabemos de dónde venimos, no sabemos a dónde vamos. Un día vamos a estar en presencia de la muerte. Janina Tomasini es una colega de este mundo de los podcasts. O sea, todas estas situaciones no nos parecen descabelladas y loquísimas, pero probar un hongo, uy, qué miedo, qué cosa más fuerte, el mal viaje. Tiene un show llamado Sabiduría Psicodélica y hemos coincidido en muchos temas, búsquedas y curiosidades. Yo siempre he clasificado las drogas como drogas pussy y drogas valientes. Las drogas pussy son las que te duran poquito tiempo y la gente las usa para evadirse. La ketamina, la cocaína, son compromisos miniatura. Pero hay otras que son compromisos largos y siempre van a abrir el inconsciente. En esta conversación hablamos de plantas medicinales o psicodélicos o medicinas sagradas o como se les quiera llamar. Y así poco a poco fui dándome cuenta de que no había que tenerle miedo a todas estas herramientas, porque a final de cuentas eso son, ¿no? O sea, son como alternativas, son estados alterados que nos permiten vernos desde otros lugares. Janina habla de estas sustancias con propiedad, respeto y sabiduría. Siento que el utilizar estas herramientas siempre tiene que ser con el afán de, en algún punto, ya no necesitarlas. Yo veo a muchos amigos míos que están tome ayahuasca y fume sapo y siguen idénticos. Repasamos sus efectos, algo de su historia, derribamos estigmas, miedos y prejuicios. Entonces yo, de ser la persona más psicodélica de la faz de la tierra, me encantan los psicodélicos, promuevo los psicodélicos. Para volver a lo esencial. Me di cuenta que no hay absolutamente nada más psicodélico que la realidad. Yo me di cuenta de que ya este trip es muy surrealista, esto ya es muy complejo, esto ya es muy completo. Bienvenidos al Topo, un podcast de entrevistas con personas que tienen formas de vivir y pensar fascinantes, y un podcast también sobre temas en los que hay ignorancia, vergüenza o temor. Ay, pues Janina, por fin esto, estoy muy emocionado, agradecido, se dio muy fácil, hoy mismo coordinamos esta entrevista y aquí estamos. Quiero tocar muchos temas contigo, entonces vamos a ver pues cuánto alcanzamos a cubrir. Pero eso, darte las gracias, decirte que soy un admirador de tu trabajo, de ti. Y nada, bienvenida al Topo. Ay, al contrario, Miguel, estoy felicísima de estar aquí contigo. Es mutuo. El Topo es, yo creo, uno de mis podcasts favoritos. O sea, es de verdad de lo que más escucho. Y siempre que lo escucho me llena el alma, o sea, me llena de felicidad, dosis igual. O sea, todos tus proyectos me parecen muy profundos y muy bellos. Gracias. Ay, qué linda, gracias. Bueno, pues acá algunos te conocerán, otros no, pero pues empecemos un poco por eso, por hablar de ti desde el comienzo, conectémoslo con sabiduría psicodélica. Los dos hemos tenido esta como misión de hablar de las sustancias, de explorar la conciencia de distintas maneras, de hablar de la existencia, ¿no? Sí, en dosis lo he hecho, esto lo aprovecho para decir aquí también para quienes no lo conozcan, es un podcast sobre drogas y plantas medicinales y sus usos como remedios y venenos, todo pues atravesado por historias de vida. Y tú tienes sabiduría psicodélica que pues te dejo a ti explicarlo, pero que es un podcast maravilloso que sí, que he escuchado y que admiro mucho y que aquí pues tocaremos muchos de los temas que has cubierto. Pero cuéntanos un poquito qué es y cómo nació y empecemos a hablar de ti, esto es para ti. Pues bueno, sabiduría psicodélica siempre lo describo de diferentes formas, nunca me pongo de acuerdo con una sola forma de describirlo porque incluso lo siento un proyecto muy vivencial, muy vivo, va transformándose conforme voy caminando el camino y me voy encontrando diferentes posibilidades, pero creo que para mí sabiduría psicodélica es como ese punto de encuentro donde se unen los dos lados de mi ser. La periodista, que por mucho tiempo fui y también dejé atrás un buen tiempo por adentrarme en el mundo de las plantas, y toda la sabiduría que se ha nutrido en mi vida a partir de mi necesidad de entender de qué se trata todo esto. Entonces, esta necesidad, como nos llamo a nosotros los buscadores,
nos abre estas puertas, ¿no? Para investigar, para conectar con gente que está proponiendo herramientas maravillosas, para que volvamos a hablar de los usos de estas medicinas desde otro lugar, porque siento que se quedó como en el libro Biblioteca del Recuerdo de hace 1000 años, un estigma muy duro con relación a la utilización de estas herramientas. Y no se volvió a abrir la conversación hasta hace muy poco. Y por eso estamos ahorita también siendo partícipes de este renacimiento psicodélico, de este movimiento contracultural donde la gente empieza a decir, ¿y si opto por la naturaleza? ¿Y si lo que necesito son herramientas para navegar las pruebas de la vida? ¿Y si empiezo a conocerme mejor en esencia para saber qué es lo que realmente quiero? Y pues bueno, en esas estamos, ¿no? Ahí estamos como generando estos contenidos para que la gente se dé cuenta de que sí hay posibilidades para todos y posibilidades muy nobles y muy amorosas. Qué bien, bueno, hasta allá llegaremos ahora en detalle, pero quería devolverme un poco a tus inicios, que me cuentes un poquito de tus papás brevemente, como qué tienes de cada uno, como qué te han dejado, cómo son, y después vamos a esta etapa de periodista que tuviste y por ahí seguimos. Bueno, yo crecí en una familia muy particular. Mi papá es un hombre muy psicodélico que a los 16 años le dijo a su mamá que iba a ir por el pan y se desapareció y se fue a Estados Unidos. Y se fue a vivir a San Francisco en los años 70, en pleno movimiento del hipismo, y experimentó pues con muchas plantas de poder, se fue con su mejor amigo y vivían cosas muy locas, ¿no? O sea, desde hongos, peyote, LSD, y siempre cuenta sus aventuras con todas estas medicinas, y también como muy cinéfilo, muy musical, y mi mamá, una mujer para nada conservadora, pero como decimos aquí en México, fresa o pija, como lo entenderían en otros países. Y entonces, bueno, esta combinación supongo que fue muy interesante para mí. Siempre crecí muy libre, muy abierta. Nunca tuve el estigma mental de que las plantas te dejaban loco. Mis papás incluso fuman marihuana, o sea, son como personas como muy abiertas en ese sentido y me metieron mucho al mundo del arte desde muy joven. Entonces, pues sí, crecí empapada de todas esas cosas que crearon también un imaginario muy bonito. Algo muy chistoso de mi vida es que cuando yo era niña estaba obsesionada con Dios. Le escribía poemas a Dios y le daba misa a mis peluches, porque supongo que ya había un interés espiritual muy profundo, pero como no sabía por dónde llevarlo, porque la única vía que nos habían dado en ese momento cuando éramos jóvenes era la religión, ¿no? Y ya creces y te das cuenta que hay todo un mundo espiritual y de autoconocimiento que es la vía, pero cuando era chiquita pues no sabía por dónde canalizar esta necesidad de entender la vida y entonces estaba muy clavada en la religión. ¿Y te criaron católica? Crecí en escuela de monjas, Mm. pero siempre me corrían de todas las escuelas, o sea, era una niña muy curiosa. Yo recuerdo estar en el salón de clases y que la maestra estuviera tratando de que yo me silenciara y de verdad yo nunca podía parar de hablar. Yo quería preguntarle todo a mis compañeros, a mí me daba mucha curiosidad por qué usaban los zapatos que usaban o por qué habían elegido la lonchera que traían o por qué su letra era de tal forma, como que siempre estuve en esta necesidad de investigar a los humanos. Entonces, sí, la escuela me valía, o sea, no me importaba un carajo. ¿Por cuántas pasaste? Como por 5 o 6 escuelas, o sea, sí me corrían constantemente. ¿Cómo por qué? Una anécdota ahí, como para darnos una idea, una escena. Pues en la primaria, en sexto de primaria, me corrieron de una escuela de monjas en la que estuve, porque mis amigas y yo empezamos a adoptar una actividad todos los recreos imagínate que la escuela era como todo este lugar donde se estudiaba, pero también estaba la casa de las monjas, porque vivían ahí en el colegio, ¿no? Entonces nuestra actividad favorita en el recreo era irnos a meter a la casa de las monjas sin que ellas se dieran cuenta. Y el reto era como cada vez ir más lejos dentro de la casa. Entonces, un día llegamos hasta la recámara de la Madre Superiora y nuestra meta era ponerle polvo pica pica en los calzones. Entonces
Entonces nos metimos al cuarto de la monja y le pusimos polvo pica pica en los calzones y en ese momento entró la Madre Superiora al cuarto. Yo me escondí atrás de las cortinas y vio mis zapatos que se salían por abajo y en ese momento me cacharon y me corrieron de la escuela. De película. Sí. Ok, y bueno, ahí entonces cómo se fue como cambiando esa visión de religiosa, cómo fueron como tus comienzos con la espiritualidad, si se puede decir así, o esas búsquedas, ¿a dónde más te llevaron, mejor dicho? Pues bueno, desde muy joven también empecé a ser muy fiestera, ¿no? O sea, como que siempre me ha gustado mucho la fiesta, siempre me ha gustado mucho la música electrónica, siempre he estado en los raves, estuve muy metida en la escena underground de México cuando empezaron como todos los artistas, galerías, como movimientos artísticos muy poderosos que sucedieron aquí, estuve muy metida ahí. Y entonces desde muy joven empecé a probar, ya sabes, éxtasis, pues cositas de ese tipo que fueron abriendo mucho mi mente. La primera experiencia que tuve con éxtasis, me acuerdo que me hizo sentir la música como nunca la había sentido en mi vida. Abrazaba desconocidos porque todos me parecían fascinantes, ¿no? Todos los seres humanos, era como, wow, ¿qué es esta maravilla? Y así poco a poco fui dándome cuenta de que no había que tenerle miedo a todas estas herramientas, porque a final de cuentas esos son, ¿no? O sea, son como alternativas, son estados alterados que nos permiten vernos desde otros lugares. También tuve una relación muy profunda con la marihuana siendo muy joven y de ahí digamos que me fui metiendo y fui abriendo puertitas hasta que por primera vez en mi vida probé la ayahuasca, que fue algo muy loco porque yo tuve un sueño. Esa semana pasaron varias cosas. Primero que fui a ver la película de Avatar, la primera película de Avatar. Y luego esa noche me dormí y en esa noche tuve un sueño en el que vivía mi primera ayahuasca. Entonces yo desperté y le dije a mi hermano, tengo que ir este fin de semana a hacer ayahuasca. Y mi marido también, o sea, les dije a varios y me dijeron de que, pero ¿dónde vas a ir a hacer ayahuasca, Janina? Cálmate, ¿no? Y yo, no, es que siento el llamado, tiene que ser este fin de semana. Y ese fin de semana probé la ayahuasca y resulta que mi viaje de ayahuasca fue idéntico al viaje que tuve en mis sueños. Entonces fue algo muy loco porque fue como si lo hubiera vivido previamente y después lo confirmara. Y en ese viaje le pedí a la ayahuasca que me llevara a Pandora. Y cuando llegué a Pandora me di cuenta de que Pandora era la tierra, de que era este lugar en donde estamos nosotros, pero que se vuelve convencional y normalizamos su belleza, ¿no? O sea, perdemos el asombro al ver una selva, perdemos el asombro al ver el mar, al ver un eclipse, perdemos el asombro a las mariposas y un poco mi lección fue darme cuenta de que Pandora ya es todo esto, ¿no? Y así poco a poco fui abriendo todo. Ahí voy a ir abriendo momentos de esos. ¿Cuándo fue la primera toma de ayahuasca? ¿Hace cuánto? Cuando salió Avatar, pero eso que, ¿10 años? Pues sí, mínimo. Yo creo que más, porque el sapo lo probé hace 11 años y la ayahuasca la hice antes que el sapo. Y antes de eso, marihuana y éxtasis y alcohol, digamos. Eran como las que estaban por ahí. Honguitos también. A ver, hay una experiencia en mi vida que es un parteaguas importante. Yo cuando salgo de la universidad decido dedicarme al mundo del arte. En ese momento yo tenía un blog que se llamaba Cassette Art, en el que hacía críticas de arte contemporáneo, pero no era la típica crítica de arte contemporáneo que se escuchaba en todos lados, sino que aquí era como una chavilla joven que iba a los museos a fumar marihuana y hacía críticas estando pacheca. Entonces, todo el mundo en ese caminar me decía que estaba cometiendo un error al quererme dedicar al arte, que me iba a morir de hambre, que esa no era la vía. Entonces yo decido irme a Oaxaca, a la sierra de Oaxaca, a comer unos hongos, y esa es una de las experiencias más trascendentales de mi vida. Yo voy al bosque sola, iba con una amiga, pero ella se va por su lado y yo por el mío. Me como estos hongos, empiezo en un llanto incontenible en el que me doy cuenta de como muchas cosas de mi vida y de repente las manos se me mueven solas y se me ponen enfrente de mí, el sol traspasa entre los dedos y una voz me dice: mientras tengas estas manos, nunca nada te va a faltar, confía.
Y como que ahí yo me impregné de confianza, Miguel, te lo juro. Ya a partir de ahí fue como una certeza absoluta de que lo que quisiera yo hacer en la vida iba a ir bien. Y nunca más volví a dudar. Y entonces como que de ahí se abrieron todos mis caminos, en abundancia, en amor, en proyectos increíbles. Regresé, me dieron el trabajo más increíble de todos. Escribía en la revista más popular, conocida de la Ciudad de México. Trabajé muchos años ahí haciendo proyectos increíbles. Y pues bueno, fue como la confirmación de que neta nada más necesitas abrir tu corazón y conectarte con esa información y decir, claro, todo es posible. ¿En qué momento dudé? Wow, y eso te iba a decir, sí, ¿cómo así que nunca volviste a dudar? Eso suena muy, muy tajante. El otro día me invitaron a como a unos videos de YouTube que están haciendo, en donde me pidieron que por favor compartiera 5 grandes fracasos que me han transformado, me han convertido en la mujer que soy. Y sin que suene arrogante, lo digo desde otro lugar completamente, no encontré fracasos en mi vida porque no podría nombrar absolutamente ninguna experiencia de mi vida como fracaso. O sea, como que se integra todo desde una visión distinta. Es más bien como un caminar que tiene sus altas y sus bajas, pero todo forma parte de la experiencia. Y la experiencia no la venimos a comprender, sino solamente la venimos a vivir. Entonces, siento que la etiqueta del fracaso estigmatiza las experiencias, así como la palabra mal viaje, y deberíamos de decir simplemente son viajes, son experiencias que nos llevan a otros estados de conciencia. Claro, y porque lo más duro y los traumas también, si los queremos llamar así, las grandes lecciones, pues son los momentos más difíciles que uno podría llamar eso, fracasos o traumas, pero claro, de ahí es pues donde más se aprende, donde más se enriquece. Sí, y es más, si tú y yo reconociéramos lo que somos hoy día, estaríamos 100% seguros de que no seríamos las personas que somos sin todas esas experiencias. Qué bien. Bueno, demos algunos chispazos de los psicodélicos, de las plantas medicinales, como porque sé que es un tema que la gente le sigue interesando y quiere entender más. Entonces, si quieres, empecemos, no sé, por la que te surja, no sé si por el bufo, que ha sido como una de las que más has trabajado, ¿no? Si quieres, por ahí vamos recorriendo algunas. Bueno, la primera vez que yo probé el bufo alvarius, fui al desierto de Sonora con el afán de hacer un artículo periodístico. Acababa yo de fumar DMT sintético, acababa de probar esta medicina y me quedé muy impactada porque en el DMT sintético, a punto de casarme, me veo en el viaje siendo una delfina de color rosa y mi esposo un delfín de color azul que saltan encima de una laguna y cuando se dan besitos los dos delfines salen corazoncitos. Y yo dije, wow, qué bello estuvo esto antes de mi boda, qué mágico, ¿no? Y Alfredo en ese entonces trabajaba en cine y a los 2 días o 3 días de que hicimos el DMT, están grabando en la calle y de repente el director dice, corten porque se acaba de meter un globo del cielo en la toma. Y había bajado del cielo un globo de un delfín azul y de una delfina rosa con corazoncitos. Y Alfredo me manda una foto y me dice, no vas a poder creer esto de este globo que acaba de bajar del cielo. Entonces, ahí empieza mi profundo interés por el DMT, porque yo dije, wow, que de esta medicina se sale del mundo etéreo, místico, otros reinos, a la realidad. Entonces me quedé helada con esta experiencia y cuando al poquito tiempo una amiga me dice, la gente se está fumando la secreción de un sapo, yo digo, ¿qué? ¿Cómo que la gente se está fumando la secreción de un sapo? O sea, eso a mí me suena de lo más loco que he oído en el universo. Porque yo puedo entender plantas, puedo entender cactus, pero secreciones de animales no. Y tomado, pues Y tomadas fumado. las plantas, tal, pero fumado sí, eso Ajá. es algo, Entonces yo ¿cómo se dije, llega allá? esto es un gran artículo periodístico. O sea, yo tengo que ir al desierto de Sonora a probarlo. En ese entonces escribía muchos artículos para Vice. Y Vice siempre estaba como en búsqueda de este tipo de contenidos, ¿no? Entonces yo dije, bueno, me voy a ir a hacer esta experiencia y voy a escribir mi artículo. Entonces me fui sola, probé el sapo
Y fue la experiencia más profunda de mi vida. O sea, nunca voy a olvidar ese momento porque fue un momento de un nivel de amor que yo jamás dimensioné y eso que vivo una vida muy amorosa. O sea, no es que fuera una persona oscura y de repente descubrí el amor. No, siempre he sido muy feliz y siempre he sido una persona llena de amor, pero ese nivel de amor yo no lo conocía. O sea, para mí fue como explotar en amor y entender el concepto de la multidimensionalidad como mi ser en todos lados, como no la reencarnación lineal como la conocemos o la suponemos, ¿no? Como, voy a morir y entonces llego al cielo y ya me dan otro cuerpo y, o sea, no, sino como todos nuestros yos están presentes en todos los tiempos, en todas nuestras acciones, nuestros ancestros, o sea, como todo lo que conforma nuestro ser se me presentó en esta experiencia. Y fue tan bello y fue tan revelador que dije, yo me tengo que traer un poco de esta medicina para compartirla con mis amigos. Y al poquito tiempo, pues yo andaba dándole sapo a todos mis amigos sin tener mucho conocimiento sobre la medicina. Ahí inmediatamente después de esto Sí, empezaste a dar. me regresé con medicina del desierto de Sonora y le di el sapo a un amigo mío que estaba pegado a la cocaína y resulta que se fuma el sapo y de un día a otro deja la cocaína para siempre. En esta experiencia mi amigo empieza a estar en un lugar muy oscuro donde no cabe, donde no es aceptado. Tiene un viaje muy difícil con la medicina del sapo y descubre que él siente que está dentro del vientre de la mamá y lo rechazan. Y entonces logra hablar con su mamá y la mamá le acepta que lo trató de abortar. Entonces de ahí él como que soluciona esa gran melancolía que lo había perseguido toda su vida y soluciona su adicción a la cocaína. Entonces yo de ahí dije, wow, o sea, necesito seguir investigando esta medicina porque me impacta mucho todo lo que está abriendo en las personas que yo más quiero. Entonces dedico un año de mi vida a hacer una investigación periodística con relación a esta medicina, desde quién lo estaba sirviendo, si realmente había una ancestralidad sosteniendo esta tradición, si lo había descubierto Vittorio Spamer, si lo había descubierto la tribu de los Seris, si los yaquis tenían algo que ver. ¿Y qué puedes contarnos ahí interesante? Sobre todo, ¿cómo se llega a alguien a fumar en la secreción de un sapo por primera vez? Mira, hay miles de versiones, pero yo me apego a los documentos, ¿no? O sea, porque también hay mucha gente que dice, pero ve, o sea, ven todas las paredes de los sitios prehispánicos, hay sapos. Pues sí, pero también hay venados y también hay jaguares y también hay mariposas. O sea, no necesariamente que ilustren un sapo quiere decir que se lo fumaron. Hay documentos que hablan de que hay 5 meo DMT en una bolsa chamánica que encontraron en la cuenca amazónica venezolana. Pero ya que hicieron los estudios se dieron cuenta de que ese 5 meo DMT venía del yopo. ¿Qué es otra planta? Para que Exacto. expliquemos ahí rápidamente, una otra planta medicinal, pero otra, que Una provoca planta que algo viene de una parecido. vaina que se pulveriza y se inhala. Y es un ritual radicalmente distinto, pero el yopo también contiene 5 meo DMT. Entonces, no hay ningún documento que avale que había una tradición con relación al uso de esta medicina. Los seris conocen al sapo, según lo documentado, a través de Octavio Retting, que es este doctor que introduce la medicina del sapo a la tribu para rescatarlos de la adicción a drogas duras porque están en frontera con Estados Unidos y es un territorio muy vulnerable a las drogas sintéticas. Y Vittorio Spamer, si hay una comprobación de información de que este hombre estudiando la molécula de la serotonina encuentra que el 5-meo DMT es estructuralmente idéntico a la serotonina y que podría curar a mucha gente de depresión y ansiedad. Y así es como se inicia la práctica. Ahora, también hay documentales en Vice de hombres americanos locochones que dizque agarraban sapos y se los fumaban, ¿no? Entonces, pues hay mucha información y va por todos lados. Yo, pues como que creo un poquito de todo. Ujú. Bueno, y ahí volviendo a tu historia, como que hiciste eso en rol de periodista, pero ya también como facilitadora, ¿y dejaste el periodismo o qué pasó ahí? Bueno, yo ahí me dedico un año a investigar todo sobre el sapo. Fumé muchísimo sapo ese año, porque ¿Cuántas veces, digamos? 40.
50 veces. Ujú. O sea, Sí, sí ¿por fue qué? mucho. Y yo probaba sapo con todos los facilitadores que se cruzaban en mi camino porque yo quería ver cómo facilitaban. Y empecé a crear mi propia, como mi propia técnica, porque yo decía, es que chance y no tanta dosificación, pero qué horrible que te lo hagan con una música grabada, pero qué horrible que te lo hagan parado, pero qué horrible que te lo hagan en grupo, pero qué feo que nada más haya hombres en el camino de esta medicina. ¿Y por qué lo hacen en espacios abiertos? ¿Y por qué te bautizan? ¿Y por qué te empapan? ¿O por qué te soplan rapé en medio de un proceso donde pierdes la conciencia física? Entonces empecé a ver de qué manera facilitar esta medicina desde un lugar completamente femenino, amoroso y excelso a nivel musical, porque eso creo que es lo más importante de todo. Y después de este año de hacer investigaciones alrededor del bufo alvarius, estaba yo recién casada. Alfredo se casó con la periodista y de repente volteo y le digo a mi marido y a toda mi gente, ¿qué creen? Voy a dejar el periodismo y me voy a dedicar al sapo. Y mi marido me dice, siempre has tenido un don cabrón con la gente, créetela y hazlo, porque siempre has sido muy buena conteniendo. Y dije, sí, sí me la voy a creer y sí lo voy a hacer. Entonces ahí comienzo mi camino con el bufo alvarius. Ya han pasado 10 años desde que facilito esta medicina. He servido esta medicina por los últimos 10 años, 5, 4 días a la semana. O sea, sí estoy muy en la ceremonia. ¿Y cómo es una ceremonia? Describamos eso, que eso también es importante. Bueno, mira, yo ahorita vivo en el bosque, vivo enfrente de la reserva ecológica más grande de México. Vivo enfrente de 252 hectáreas de bosque, entonces es algo maravilloso porque vivo en la Ciudad de México, pero vivo en el bosque. Y la gente viene a este espacio que ya desde que llegan les cambia completamente la frecuencia, ¿no? Porque de estar en esta ciudad caótica, ruidosa, intensa, de repente llegan a un silencio absoluto en el bosque. Les pido que se quiten los zapatos, que toquen tierra, los limpio y tengo una conversación larga y tendida con ellos para explicarles de qué se trata esta herramienta y prepararlos para que entren desde la absoluta claridad y confianza y no desde el miedo y el control, porque ese es el enemigo de toda medicina. Después de conversar, pasamos adentro de mi estudio y ahí tenemos la ceremonia y yo musicalizo todo el proceso. Toco cuencos, gongs, canto, toco flautas, tambores, de todo. Entonces hago como una ceremonia de sonido muy extendida para sostener este proceso que dura tan solo 15 minutos, pero se extiende más o menos como por una hora, hora y media, ¿no? Porque no es nada más como que subes ahí y luego ya estás como sin nada, sino que hay todavía una parte integrativa importante. Y luego después de eso es la parte de conversar y ponerle nombre y apellido a cada una de las cosas que acaban de suceder. Y algo fundamental en mi trabajo ha sido encontrar un equipo soñado de terapeutas que me apoyan en la integración con todas las personas que vienen aquí conmigo. Yo tengo la convicción de que los psicodélicos sin psicoterapia no sirven de absolutamente nada. O bueno, no puedo generalizar, pero en un 95% digamos que la gente va a seguir en el mismo estado de conciencia. Si queremos realmente evolucionar, vamos a tener que abrir a nuestras familias, vamos a tener que abrir nuestras historias, nuestras infancias, vamos a tener que adentrarnos en todo lo que nos conforma y de la mano de los psicodélicos ir también como integrando lo que es, aceptando lo que es y buscando nuestra propia esencia y así ir realmente encontrando la felicidad, ¿no? Una felicidad sostenible, porque creo que esa es la clave. No estar feliz un día y 8 días fatal, sino como en una felicidad constante. Y eso creo que es el trabajo, eso te lo da el trabajo diario. ¿Y cómo describimos un poquito el efecto y la información que puede traer el sapo? Cuando tú fumas sapo, entra directamente a los pulmones, sube al cerebro y apaga la red neuronal por defecto por 15 minutos. La red neuronal por defecto crea el 95% de nuestra realidad cotidiana. 5% de nuestro día estamos en presencia, 95% de nuestro día estamos en piloto automático. En ese piloto automático, la red neuronal por defecto entra y hace lo que tiene que hacer. Esa red neuronal se conformó de los 1 a los 7 años.
Entonces, básicamente somos como niños heridos llevando a cabo la realidad adulta. Y es por eso que todos podemos sentir que estamos atrapados en 5, 10, 15 temas en los que damos vueltas en círculos sin parar. Entonces, la gran virtud de esta medicina es entrar a apagar esta red, volverla a prender y a dar un boost hormonal de serotonina, melatonina, dopamina y esa red neuronal completamente reiniciada. Y una sinapsis súper avanzada en el cerebro, porque se ha visto en estudios de electroencefalograma cómo el cerebro se ilumina como arcoíris cuando el sapo entra. Y entonces digamos que lo que sucede a nivel científico con el sapo es este recableo impresionante que nos permite ver la realidad de lo más chiquitito que no nos dejaba salir hacia lo más grande, a de repente tener una perspectiva súper amplificada. Ahora, la experiencia a nivel qué es lo que siente cada persona es radicalmente distinto en cada persona que me visita. Esta forma de percibir el viaje va a depender del trabajo personal que tenga el individuo. Desde el que dice, wow, me unifiqué con el universo, acabo de entenderlo todo, pero no lo puedo conceptualizar y no lo puedo traer aquí a las palabras. Desde el que dice, qué horrible ver mi estructura controladora frente a frente y darme cuenta del nivel de control en el que vivo. O desde el que regresa y piensa que se quedó dormido porque no se le reveló absolutamente nada. Y siempre he pensado que el sapo es tan inteligente que si se te quiere revelar, se te va a revelar. Y si no estás listo, él solito como que dice que piense que se durmió y ya, regresa. Ahora, la parte más importante de esta medicina es lo que va a pasar después de hacerla. No lo que sucede en mi casa. Es los meses siguientes, el año siguiente, donde todos tus entendimientos se modifican radicalmente y hay como un nuevo orden. Ahí es cuando empezamos a ver realmente lo que es el sapo. Creo que de una vez quiero saltar a por qué cancelaste como la psicodelia. Ah, sí. No lo dejemos para después y pues ahí volvemos ahorita, pero sí me da mucha curiosidad que facilitándolo, habiéndolo hecho tantas veces, dando estas descripciones como tan profundas y como tan reveladoras y como que tan atractivas también, porque todos queremos pues conocernos y superar traumas y trascender, evolucionar. Porque sí, ¿cómo llegaste ahora a suspender o cancelar las sustancias, los psicodélicos, todo? Sí. Mira, yo soy una persona que nunca hago poquito de algo, ¿sabes? O sea, como que siempre me voy al extremo así de, wow, quiero explorarlo todo. O sea, si me gusta la guitarra, todas las clases de guitarra. Si me clavo en la pintura, compro todas las pinturas. O sea, ya sabes, es como, no sé, me excito demasiado con las cosas. Y así me pasó a mí con las plantas de poder, ¿no? Soy una persona que he hecho mucha ayahuasca, soy una persona que he hecho muchísimos hongos, he hecho peyote. El LSD fue mi mejor amigo por muchísimos años. Pero perdón, no, me arrepiento de llegar tan rápido allá. Cuenta un poquitico de cada una también, como tu relación con la ayahuasca, ¿cuál? Tu relación Ok, con el ok, ok. LSD. Bueno, primero me gustaría hablar de mi relación con el LSD, porque el LSD fue uno de los grandes amores de mi vida. O sea, el LSD fue algo que yo amé con todo mi corazón y me acompañó en los momentos más bellos de mi vida. Yo a mi boda llegué en LSD. O sea, era el día de mi boda, estaba increíblemente nerviosa. Yo dije, güey, ¿qué es esto? ¿Qué estrés? O sea, como tanto protagonismo y que la boda y el vestido y como que dije, ay, qué nervio. Uno de mis mejores amigos me estaba peinando y me dice, ¿por qué no te relajas y te comes un LSD? Y dije, 100%. Y como que siempre yo traía LSD en mi cartera, le daba LSD a todo el mundo. Dije, sí. Y llegué flotando al altar, ¿no? A mí el LSD me abrió a experiencias impresionantes desde muy joven y fue justo en este momento que te cuento del mundo del arte aquí en la Ciudad de México. Cuando todas las galerías de arte tenían muchos performance, había cumbia de protesta, antros secretos donde tocaba a alguien que también escribía poesía y otra mujer desnuda se metía una congelada de uva en la vagina mientras todos aplaudíamos. No sé, sucedían cosas muy locas, muy surrealistas y en ese momento de mi vida fue cuando yo consumía LSD. Entonces fue una época irreal, de las épocas más divertidas de mi vida. Y creo que el LSD me enseñó que
pues no tienes el control de absolutamente nada, porque es un estado como muy vulnerable y muy largo, ¿no? O sea, yo siempre he clasificado las drogas como drogas pussy y drogas valientes. Las drogas pussy son las que te duran poquito tiempo y la gente las usa para evadirse. La ketamina, la cocaína, son compromisos miniatura, pero hay otras que son compromisos largos y siempre van a abrir el inconsciente. Puedes estar en una fiesta bailando y vas a estar trabajando a tus padres y a tus ancestros, y, ¿no? Entonces hay como drogas valientes y drogas más pussies. El alcohol, pussy. Pussy, exacto, o algo que engrandezca tu ego porque tú solito no lo puedes trabajar, o sea, como sabes, todas estas herramientas que al final de cuentas, pues no te llevan a la expansión de tu conciencia. Y ahí también, mientras sigues hablando, cuenta en algún momento sobre los malos viajes, porque me da curiosidad, ¿cómo han sido tus viajes buenos y mal llamados malos, pues? Yo el peor mal viaje de mi vida entera lo tuve con una gomita de marihuana que me traje de Canadá. Yo soy muy sensible a todo, como que mi marido siempre come 3 veces la cantidad que yo como. Y eran unas gomitas que como parecían tan chiquititas, pues yo dije, ay, esto no hace nada, ¿no? Y nos comimos 2 gomitas cada uno y me fui al infierno. O sea, me la pasé tan mal, pero tan mal. Sentí que el mundo se iba a acabar, que iba a acabar yo en un hospital psiquiátrico. No podía parar de angustiarme por absolutamente todo. No fue un viaje de verdad de lo más feo que he vivido en mi vida. Y por eso siento que no deberemos de subestimar la marihuana, porque de toda la psicodelia que yo he experimentado, no te puedo decir que mi peor mal viaje fue con un psicodélico, sino que fue con marihuana, ¿no? Y creo que mucha gente concuerda, la banda que ya tiene un camino Mucha. recorrido con plantas, dicen, el peor viaje de mi vida fue con mota. Hmm. Ese yo creo que fue mi peor mal viaje, pero también tuve un mal viaje con LSD en un rave al que yo me fui vestida como con muy poquita ropa y hacía mucho frío. Entonces el frío empezó a hacer un efecto como muy duro en mi ser y le empecé a ver como venas negras de maldad a toda la gente. Porque aparte había banda como muy, tal vez en éxtasis y ya ves que se ven como medio desfigurados. Entonces, me metí el peor mal viaje de mi vida. Mi primer LSD fue un candy flip. Me dieron un LSD con una tacha, con éxtasis. Y entonces, bueno, las primeras 3 horas mientras la tacha estuvo arriba fue como, ¡wow! Lo máximo. Y cuando bajó la tacha, me empecé a mal viajar espantoso. Pero fue muy bonito también ese mal viaje porque regresé a casa de mis papás y les conté que estaba mal viajada en LSD y ellos me abrazaron como si fuera un bebé y me empezaron a dar muchísimo amor y me quedé dormida y al poquito ratito que desperté, mi papá tenía boletos para ir a ver a Santana y fui todavía en LSD a ver a Santana con mis papás. Entonces fue wow ver a Santana y yo no podía parar de llorar. Yo decía, wow, Santana. Wow. Sí, ¿Y por qué? No sé si te he oído eso, pero tengo la idea de que no hay malos viajes, de que tienes esa tesis, pues expliquemos sí. eso. Es que si seguimos clasificando las experiencias como buenas y malas, polarizamos las cosas y entonces sigue habiendo personas que dicen, no, prefiero seguir deprimido que hacer un psicodélico que me cure, porque qué miedo adentrarme y que me vaya a dar un mal viaje, ¿no? O sea, siempre el mal viaje es como el límite para que la gente se atreva a tener estas experiencias. Pero yo digo, qué peor mal viaje que vivir deprimido o ansioso. O sea, y por muchos años, ¿por qué lo extiendes tanto? Si te podrías curar yendo a una ayahuasca y tomando psicoterapia o haciendo hongos o consultando con todas estas herramientas ancestrales que lo único que pueden traer a tu vida es verdad. El otro día hablaba con unas amigas y les decía, no puedo creer que la gente le tenga tanto miedo a estas herramientas cuando si se pusieran a pensar lo que es la vida, o sea, ahorita hiciéramos como una reflexión de qué es todo esto, estamos en una dimensión que no sabemos de qué se trata, no sabemos de dónde venimos, no sabemos a dónde vamos, un día vamos a estar en presencia de la muerte, muy probablemente yo un año de estos voy a estar pariendo un bebé, o sea, todas estas situaciones no nos parecen descabelladas y loquísimas, pero probar un hongo, uy, qué miedo, qué cosa más fuerte, el mal viaje. Entonces, por eso me choca el concepto del mal viaje, porque se me hace que aleja a mucha gente de estas Mm, posibilidades. total. Y porque Wow. además del mal viaje se aprende, o sea, el mal viaje siempre va a transformarte. Yo en mi segunda ayahuasca viví el peor
viaje de ayahuasca que te puede pasar y que a todos nos ha pasado, que es vivir tu propia muerte. Que le encanta la ayahuasca esa temática, ¿no? Así de, vamos a hacer la simulación de que te mueres, a ver qué vas a hacer. Y mi ego no estaba listo para rendirse, mi ego luchó muchísimo y fue horrible, me la pasé muy mal, muy, muy, muy mal. Pero aprendí, por estúpido que parezca, yo a mis 30 años que tuve ese viaje, no sabía que algún día me iba a morir. Nunca había trabajado ese tema. Y entonces como que salí de esa ayahuasca y dije, no mames, pues sí, un día me voy a morir. O sea, y sí me tengo que preparar, y sí tengo que ser consciente, y sí tengo que aprovechar esta experiencia, ¿no? Entonces, el mal viaje, entre comillas, siempre es bueno. Y creo que también es momento, sé que hemos saltado de temas, pero no importa, ahí los vamos a ir cubriendo. Pero justo después de decir todo esto también, ¿cuáles son los cuidados y las cosas que sí hay que tener en cuenta y cómo sí ser responsable y no tomar pues esto a la ligera también? Mira, ya nada de eso me preocupa. Nada de eso me preocupa porque es una maravilla las nuevas generaciones. Ayer grabé un episodio con unas chavitas que tienen uno de los podcasts más escuchados de Latinoamérica de 25 y 23 años. Y hablan de micras y hablan de calidades y tienen sus kits de testeo para saber si es un LSD bueno o no. Güey, yo a su edad me daban lo que me dieran en la mano, me lo comía, o sea, ¿sabes? Y estas nuevas generaciones investigan mucho, se preparan mucho. Van a tener su primera ceremonia de hongos en su casa, entonces quieren estar seguros y ponen un playlist que diseñaron. Y, o sea, ¿sabes? Como que siento que ya hay mucha conciencia. Estamos en un momento de la historia de la humanidad divino. Cuando tú y yo comenzamos en este caminar de las medicinas, no había información de absolutamente nada. Entonces, aquí la pieza clave es que todos tengan presente la información, que sepan que hay muchísimos podcasts, páginas, investigaciones científicas, libros que hablan de todo esto, documentales en Netflix, o sea, millones de cosas que les dicen de qué manera hacer correctamente esto. Y es súper importante quitarle el estigma a todas estas herramientas como de es que te vas a morir, es que te va a pasar algo. O sea, no te vas a morir y no te va a pasar nada siempre y cuando busques facilitadores responsables que hacen cuestionarios médicos antes de servirte las medicinas. Si no te preguntan si estás en pastillas antidepresivas, ansiolíticas, si tienes problemas cardíacos, diabetes, si tienes asma, si no te hacen esas preguntas, corre porque es un charlatán. O sea, ahí es el filtro, ¿no? Como cuando no hay una entrevista previa para realizar las medicinas. Y ahí en fuera me tiene muy tranquila esta generación. Pero ¿y los que lo hacen sin facilitadores? No hay problema, también hay usos recreativos de todas estas herramientas y a mí me parece maravilloso. Yo no soy purista, me parece increíble que la gente explore como quiera, ¿no? A fuerza tenemos que curarnos. Me da mucha hueva ese concepto, ¿sabes? O sea, como siempre puedo justificar que hago plantas si me estoy curando. O sea, pero no puedo recreacionalmente comerme unos hongos en mi jardín. O sea, ¿por qué? Entonces yo creo que está divino que la gente explore, pero nada más que investiguen gramajes, que consigan hongos o lo que sea que se vayan a meter de buena calidad y que tengan el set and setting correcto. Eso es lo más importante de todo. Bueno, a ver, seguimos como chuleando. Ya hablamos del bufo, del LSD, de la ayahuasca un poco, de la marihuana un poco. ¿Qué quieres sumar ahí o qué otra? Pues si quieres mi experiencia con la iboga, porque ahí es donde tomo la decisión de dejar los psicodélicos. Excelente eso. Bueno, aquí en la Ciudad de México tengo muchos amigos con los que voy a Burning Man y que son mis grandes amigos con los que yo ya llevo 3 Burning Man yendo juntos y se ha hecho un grupo divino y son los mismos amigos con los que hago ayahuasca y son los mismos amigos con los que hemos fumado sapo y son los mismos amigos del camino de la psicodelia y de la experimentación y de todo. Entonces ya se ha vuelto una familia, ¿no? Y entonces se empezó a oír el rumor de que muchos amigos y de este grupo empezaron a hacer una planta que se llama iboga, una raíz que viene de África que se llama iboga y que estaban teniendo cambios importantísimos en su vida. Que había un grupo de personas que venían de Francia y que estaban eligiendo masa crítica. O sea, que ellos estaban buscando personas que tienen en sus manos el destino del mundo, o sea, como
artistas, dueños de empresas, Silicon Valley, productores de cosas, gente que escribe libros, o sea, como banda que está enviando mensajes y que querían iniciarlas en esta medicina. Entonces me llega la invitación de hacer iboga con este grupo y yo creo que es el proceso que más nervio me ha dado en toda mi vida, porque como que de todas las plantas tenía mucho conocimiento, pero de la iboga siempre había sido como un gran misterio. Y de la gente que oía que había hecho iboga, yo ya lo veía como, órale, ya la iboga ya es como un siguiente paso muy, muy top, ¿no? Como muy, pues ya adentrarte en cosas más fuertes, o no sé, yo lo sentía así. Entonces, mi marido resulta que cumple años el día de la ceremonia que iban a ofrecer este grupo de personas. Y me dice mi marido, ¿sabes qué? Son mis 45 años, es un número importante para mí. Quiero ir a hacer esta ceremonia y pues estoy decidido y lo voy a hacer. Vamos. Y como yo siempre ando jalando a Alfredo a hacer todas las medicinas, pues esta vez yo no me pude escapar de acompañarlo, ¿no? Dije, bueno, aunque me estoy muriendo de miedo, voy a tener que ir. Entonces fuimos y la iboga es una medicina muy misteriosa. La iboga es que no hay manera de describirla. Y no es ni lo cósmico ni lo galáctico de la ayahuasca, ni tiene que ver con las configuraciones que tienen las dimetiltriptaminas, no tiene que ver con los hongos, no tiene que ver con nada, pero si tuviera que decir algunas palabras que la describen es que es raíz, es primaria, o sea, viene de los pigmeos, o sea, es neta como muy del centro de la tierra, como de lo onírico, como de otro espacio imaginario que no es este. Y lo más misterioso de la iboga es hacer esta medicina y que, bueno, para empezar dure 36 horas. Estás ahí casi 3 días en el proceso, porque tomas, luego descansas, luego vuelves a tomar y así. Y realmente no sientes algo increíblemente poderoso cuando la haces. O sea, es profundísimo, pero no es la configuración habitual. Pero cuando sales de ahí, es como si te hubieran operado el cerebro y ya no hay conceptos que tú tenías antes. Es algo muy impresionante eso. Entonces yo de ser la persona más psicodélica de la faz de la tierra, me encantan los psicodélicos, promuevo los psicodélicos, tengo el podcast de los psicodélicos, salgo de ahí y de repente veo así un churro de marihuana y yo, ay no, un LSD y digo, ay no, de otra cosa, no. ¿Sabes por qué decidí que no? Porque me di cuenta que no hay absolutamente nada más psicodélico que la realidad. Yo me di cuenta de que ya este trip es muy surrealista, esto ya es muy complejo, esto ya es muy completo. Hay un estado psicodélico que debemos todos de alcanzar en algún punto que permea tu realidad, que ya forma parte de tu ser. Siento que el utilizar estas herramientas siempre tiene que ser con el afán de en algún punto ya no necesitarlas. Yo veo a muchos amigos míos que están tome y tome y tome y tome ayahuasca y fume y fume y fume sapo y siguen idénticos. Pero entonces, ¿de qué manera honramos todas estas lecciones? ¿De qué manera integramos todos estos hackeos cerebrales a nuestra realidad? Porque eso es lo que son. Son entendimientos que se quedan y que deberían de estar presentes ya aquí. Y que voltemos a ver este bosque que tengo enfrente y diga estoy en Pandora. O sea, ese es el trip. Entonces, por eso también dejé el alcohol. O sea, ya como que no quiero estar en ningún estado alterado de conciencia. Siento que ya estoy en el estado más alterado de todos, que es la realidad. Wow. Sí, creo que ahí es donde hay que llegar. Y ahí es donde siempre hemos estado, Me gustaría agregarte sin una cosa darnos más, cuenta. Miguel, de esto, porque Ujú, yo sé que tú también estás ahorita caminando en la sobriedad. ujú. Siento que cuando estás en sobriedad absoluta y vas cultivando esa sobriedad, hay muchas verdades que se revelan y hay un recableo cerebral impresionante que te va a permitir como un estado de alucín impresionante de éxtasis, pero ya nada más así estando aquí, ¿no? Como que sí el cuerpo agradece la parte de integración y sobre todo a las personas que hemos hecho tanta medicina. Hay una parte de nuestro ser que agradece que ahora integres todas estas lecciones aquí.
es el momento en el que honras, es en el momento en el que haces congruencia, ¿no? Es como, ok, ya me impregné de todo esto, ya utilicé todas estas herramientas, pero ahora ya las puedo tener en mi vida porque sí, porque yo soy la medicina. Qué belleza. Eso me lleva a un conceptico que por ahí te oí también, que es muy un poco obvio y lo hemos oído mil veces, pero no sobra volverlo real, que es como el maestro está en uno mismo y no está ni en la planta, ni en el terapeuta, ni en otro lugar. Sí, cómo alcanzarlo, cómo lo haces tú también en tu vida diaria, cómo conectar con esa sabiduría. Cuando tú empiezas a ver belleza en todos los seres humanos y honras la experiencia de cada persona que está aquí, entonces también empiezas a honrar tu propia experiencia y te das cuenta de que el personaje que elegiste es una maestría muy específica de donde vas a sacar todas las lecciones del universo. Yo soy una buscadora insaciable, pero además mi podcast me ha llevado a, pues ya llevo más de 200 episodios, muchas entrevistas, mucha gente, muchas perspectivas, he tomado muchas terapias, es como mucho, 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 mucho. Y aquí en México decimos una frase que dice, poco aprieta el que mucho abarca, ¿no? Entonces, como que nos perdemos en toda esta búsqueda y se nos olvida que la maestría es en este personaje y que el gran maestro es justo este personaje que elegiste. Y cuando lo honras, lo abrazas y lo aceptas con todo lo que es, o sea, hasta encontrando fascinante tus errores, tus debilidades, porque pues la divinidad se está experimentando en todas las formas, a través de todas las posibilidades. Entonces, por algo tu posibilidad tiene que ser de la forma en la que es. Y ahí es cuando nos damos cuenta de que de verdad no hay respuestas allá afuera. O sea, está muy bien que nos exploremos, está muy bien que nos trabajemos, está muy bien que hagamos plantas, pero en algún punto tiene que llegar esa revelación. La revelación de que el maestro eres tú y se tendrán que disolver tantas sectas, tantos cultos, tantas religiones para que la gente crea en sí misma y se honre a sí misma y a quien tengan en el altar que tienen en su casa sea a sí mismos, ¿no? O sea, porque honramos todo lo que existe menos a nosotros. Ponemos imágenes por todos lados, altarcitos, pero no ritualizamos nuestra propia existencia. Entonces siento que sí es importante hacerlo, pero comienza a partir de encontrar belleza en los demás. O sea, cuando ya dejas de criticar y dejas de poner filtros y de verdad encuentras todo fascinante, ahora viene el rebote y es, wow, yo también soy increíble. ¿Tú crees, no sé, que hay algo como impidiendo eso? Ese lado como conspiranoico de que, no sé, hay una élite, unas fuerzas que nos están como impidiendo conectarnos con nosotros mismos. Y si es así, como cuáles son y cómo evitarlas. No, ninguna élite ni ninguna cosa de esas. Son nuestros propios miedos. O sea, el miedo a la vulnerabilidad. Ese es el peor terror del humano, ¿no? O sea, porque cuando eres verdaderamente transparente, estás como encuerado ante el mundo, ¿no? Es como, esto soy y no tengo secretos y así estoy y así soy, ¿qué pedo? Y cuando necesitas como todas estas estructuras protectoras, tienes que inventarte un personaje y un ego y un vestir y este sí me cae bien, esto no, y a esto sí pertenezco y como todo eso va solidificando un personaje que no tiene ningún tipo de sentido y que nada más hace que cortes relación con muchas posibilidades. En cambio, ya cuando te empiezas a trabajar a ti mismo y te das cuenta de que la vulnerabilidad es el estado más rotundo del humano, o sea, y la abrazas y dices, güey, neta, no puedo controlar absolutamente nada, pues ya cambia la perspectiva y empiezas a suavizarte para ver esa belleza. Hermoso. Quiero hablar de algunos conceptos y tú ahí elaboras lo que se te venga a la cabeza. Muchos son casi que títulos o conceptos de tus episodios. Ok, Entonces, la idealización de la felicidad, ¿a qué te lleva eso? pues es que mira, como ahora ya competimos contra las máquinas, que tienen que ser eficaces todo el tiempo, el sentir ya no está permitido, ¿no? O sea, yo no puedo voltear y que tú me preguntes, ¿cómo estás? Y yo te diga honestamente, de la chingada, estoy muy mal. Eso estaría muy mal visto, ¿no? Siempre tengo que disimular y decirte, estoy muy bien, todo maravilloso. Entonces, en esta velocidad que estamos viviendo,
en donde no está permitido pausarse o no estar disponible. Hay una idealización a estar contento todo el tiempo y el humano no puede ser feliz todo el tiempo ni puede tener buenos viajes todo el tiempo. El humano tiene que ser todas las posibilidades todo el tiempo porque tú no entenderías la luz si no tienes la oscuridad. O sea, el contraste es lo que hace el entendimiento de ambos lados. Entonces, pues sí, idealizar la felicidad es como idealizar vivir en Disneylandia, Alicia en el País de las Maravillas. O sea, no, el mundo está muy alejado de que eso sea la verdad. E incluso me parece un poco estúpido como esta idealización de futurista de en algún momento vamos a ser todos increíblemente felices y todos van a ser buenos a partir de este movimiento psicodélico que está habiendo en este momento. Claro que no, eso nunca va a pasar porque sigue habiendo mucho desamor, sigue habiendo mucha gente que crece en tristeza y mientras siga habiendo eso va a haber oscuridad. Y si el universo ha deseado que esta sea la estructura de nuestro planeta es por algo, entonces deberíamos de abrazar como lo que es la mucha oscuridad como la mucha luz. ¿Y cómo navegar la tristeza? Que también es un podcast, ¿no? ¿Cómo navegas la tristeza? Pues a mí me encanta cómo el cuerpo es hiperinteligente y cuando necesita una pausa lanza la alerta y ni aunque te quieras quitar de ahí, ¿no? O sea, si te vas a tener que tumbar en la cama, estar triste, ahí te vas a tener que tumbar y si quieres huir y quieres echarte a correr, no vas a poderte echar a correr. Y lo que vas a tener que hacer es echarte un clavado para adentro y ver qué es lo que está sucediendo. Dentro de más tapemos esos puntos con la tristeza, nos vamos volviendo como una olla a presión que en algún momento explota y ya cuando explota sí es un caos tremendo y por eso es mejor que la valvulita vaya sacando sus tristezas así de poco en poquito. Así que navegar la tristeza con finura es abrazarla, o sea, es como decir, pues esto forma parte de lo que soy, tengo esta necesidad de sentir y qué bonito poder estar en presencia también de estos sentimientos. No huir de la tristeza, porque a la tristeza no se le puede huir, pero sí siempre tener presente que la tristeza está presente, pero el sufrimiento es opcional. O sea, ya adentrarte en el drama ya es otra cosa. Y esa es a la que no debemos de adentrarnos. Y quiero que dejes algo dicho sobre las relaciones amorosas, tu relación con Alfredo y sobre Alfredo mismo. Bueno, yo ahora el 9 de marzo cumplo 10 años casada con el hombre más hermoso que existe en la faz de la tierra. De verdad que yo hice algo muy hermoso en mi otra vida y yo creo que me dieron mi premiecito así de que en esta reencarnación vas a encontrar al gran amor de tu vida y vas a compartir las cosas más hermosas del universo con él, porque de verdad no puedo creer la relación que tengo con este hombre. Lo amo con toda mi alma y ha sido muy bonito caminar de la mano juntos porque pues, yo era periodista y dejé el periodismo y él confió en mí, yo me dediqué al sapo. Y después también hubo otro momento donde Alfredo tuvo un infarto en un ojo por mucho trabajo y por exceso de estrés. Y en esos meses también murió su mamá. Y cuando murió su mamá y él no pudo estar en una de sus misas por estar grabando un comercial de Best Buy, a él algo como que se le rompió y dijo, ya, pues el camino no es el cine. Y yo le dije, vente para acá, por favor, y volvámonos un matrimonio medicina, porque yo ya no puedo sostener este espacio sola. Yo doy retiros, hago ceremonias, doy conferencias, el podcast ha crecido muchísimo y creo que este espacio tiene que ser un espacio completamente familiar, no solo de Janina. Y Alfredo me dijo, quiero completamente caminar ese camino contigo, y dejó el cine. Y ya llevamos 4 años, bueno, yo 10, pero él 4 años en esto conmigo. Y pues ha sido bellísimo, ¿no? A trabajar juntos en todas estas ceremonias, retiros, proyectos. Tenemos un proyecto divino que se llama Anecdotario Psicodélico, que es la primera radionovela psicodélica del mundo. Y bueno, el proceso creativo de sentarte a escribir guiones con tu esposo de nuestras anécdotas favoritas en psicodélicos, pues ha sido increíble. Y también algo que agradezco mucho es que él también es muy psicodélico.
¿no? Él es un ser muy psicodélico, entonces ¿A qué te hemos refieres? experimentado muchísimas plantas juntos, hemos hecho pues casi todas nuestras ceremonias juntos y esos momentos donde regresas de una ayahuasca y ves a tu pareja al lado de ti agarrándote la mano, dices, wow, qué hermosura. Entonces, bueno, pues sí, siempre muy agradecida con la vida de tener esta pareja que es magiquisísima. Y deja algo dicho también sobre los celos, que fue uno de los primeros episodios que yo escuché de tu podcast y me encantó, un monólogo sobre los celos. Siento que los celos o soportar una relación con una persona celosa es como estar con alguien que está mal viajado permanentemente en marihuana y está viendo realidades que no existen y cuidar a una persona que está en ese estado rarísimo de conciencia. Se me hace que ninguna relación poderosa, luminosa, transformadora se va a construir desde un lugar de celos, porque la base de cualquier relación profunda es el respeto y es la confianza. Pero no la confianza como que la palabra trillada que todo el mundo dice, ¿no? Como la confianza. La confianza es saber lo que tienes con la otra persona. O sea, no solamente la confianza en ti, sino estar tan claro de lo que se está tejiendo de la mano de los dos, que no te angustie con quién está hablando, si tiene amigas del sexo opuesto o si, o sea, por favor, o sea, no te puede pertenecer a alguien para siempre. Incluso como esta necesidad de que tu pareja solamente tenga relaciones sexuales contigo para siempre me parece de lo más retrógrada. Me parece que ya debemos de evolucionar a nuevos sistemas de conexión con los seres humanos. Porque puedes tener una relación profundísima, pero en algún momento tener una necesidad de conectar con otra persona y eso no significa absolutamente nada. Entonces creo que la libertad es fundamental para caminar un camino largo, ¿no? O sea, sobre todo si quieres una relación que dure muchos años, tienes que abrirte a muchas cosas, porque las relaciones son mucho más complejas de lo que las personas piensan en sus noviazgos de 5 meses. Cuando lleven 10 años se van a dar cuenta de que hay que abrir las posibilidades, hay que soltar la confianza, hay que encontrar nuevas formas y reconocer el lenguaje propio, no lo que te dice la sociedad. Bueno, un par de preguntas más sobre la muerte también, ¿qué te llega? Uy, el tema de la muerte ha sido mi gran maestro y la gran curiosidad de mi vida. Yo he tenido tanta intriga con relación a la muerte que eso me ha llevado a todo lo que soy hoy día y todos los proyectos que yo he hecho. Todas las ayahuascas, todos los sapos, todos los podcasts, todas las terapias, absolutamente todo ha sido alrededor de la muerte porque no puedo concebir que la gente no hable de la muerte o no se trabaje en la muerte. O sea, ¿cómo puede ser lo único, verdadero, real, contundente en la existencia y lo hacemos a un lado? O sea, como que lo evadimos. Y siento que también si aprendes a morir, porque esas son la escuela de los psicodélicos, cuando tú aprendes a morir, aprendes a vivir. O sea, cuando solucionas el miedo a la muerte, empieza la vida a cobrar un brillo que jamás te imaginaste, que es la presencia. Es darte cuenta de que este instante es lo más sagrado que tienes. Hermoso. ¿Y en qué crees también lo que te venga? Yo creo en Dios completamente. Amo a Dios, hablo con Dios, pero no desde un lugar religioso. No pertenezco a ninguna religión. Jamás me pararía en una iglesia, o sea, como que no, nada de eso, pero sí tengo una relación muy íntima con Dios y siento que esa comunicación con lo divino y esa fe en lo divino me ha abierto muchas puertas, porque siempre confío, ¿sabes? Siempre digo, sí, yo soy parte de eso, o sea, la abundancia del universo existe dentro de mí. Yo me he experimentado en esa red, no me la han contado, ¿no? Yo me he disuelto en esa red universal, que es lo que yo concibo como Dios. Entonces, pues si no me siento separada de eso, entonces las posibilidades infinitas del universo están a mis pies. ¡Qué lindo! Por mí eso era, no sé si quieres agregar algo más. No, Pero nada, qué maravilla. hermoso. Sí, gracias, gracias, gracias. El Topo es una producción de La No Ficción. La mezcla y el diseño de sonido de este episodio fueron de Daniel Díaz y Valentina Fonseca. La ilustración de la portada y el manejo de las redes sociales está a cargo de Isabela Soto Vallejo. Jocelyn Quintana es la coordinadora financiera y estratégica. Mi nombre es Miguel Reyes.
Si están interesados en pautar con nosotros, escríbanos y conversamos. Estamos como Podcast El Topo en Instagram y Twitter. Y ya saben, pueden apoyarnos entrando a lanoficcion.com/haztecómplice o entrando al link que está en la descripción de este episodio. Cualquier aporte que puedan y quieran hacer será siempre agradecido. Gracias infinitas a quienes ya están ahí y hacen este proyecto posible. Algunos de ellos son Juan Sebastián Muñoz, Juliet Quintana, Laura Arias, Laura Duque, Laura Oliveros, Liliana Ordóñez, Laura Suárez, Lizeth Barón, Lorena Lombana y Luisa Chavarro. Muchas gracias por estar acá.